Les envío un saludo a los alumnos y alumnas de electromagnetismo y lo que vamos a hacer en este video es revisar y hacer la retroalimentación del examen del día 4 de marzo. La primera pregunta, habilidad de pensamiento 1, de esta forma, dice: se tienen las siguientes situaciones experimentales. Situación 1, un conductor largo y rectilíneo por el cual circula una corriente eléctrica ubicado en una zona donde existe previamente un campo magnético uniforme que apunta en Z negativo, de acuerdo con la siguiente figura. El campo magnético uniforme se indica con las X y además el cable que está en la zona central, horizontal, transmite una corriente hacia la derecha, de modo que por la regla del tirabuzón, si usted usa la mano derecha, de modo que el pulgar apunte en el sentido de la corriente, van a ver que ese cable en la zona de arriba crea un campo magnético que sale de la pantalla y en la zona inferior un campo magnético que ingresa, ¿ya? Por lo tanto, arriba los dos campos se van a restar, el campo neto va a ser menor que el original y en la zona de abajo se van a sumar. Simplemente estamos imaginando cómo son vectorialmente estos dos campos. Situación 2, un sistema aislado formado por un protón colocado en el origen y un ion berilio -3 colocado en 2,0. ¿Ya? Se va a formar un campo eléctrico neto. Al respecto se tienen las siguientes afirmaciones. En la situación 1, el caso del campo magnético, el campo magnético que apunta en -Z puede ser generado por una corriente viajando en Z. Eso es falso porque el campo se crea perpendicular a la corriente, ¿ya? Afirmación 2, en la situación 2, el caso del campo eléctrico, el campo eléctrico neto puede ser nulo entre 0 y 2, ¿ya? Entre X variando entre 0 y 2. Eso también es falso porque vectorialmente los campos se van a anular, ya sea a la izquierda del origen o a la derecha de la otra carga. Entre medio no. Esto es por un diagrama vectorial. Sabiendo que el campo sale de las cargas positivas e ingresa en las cargas negativas. Caso 3, en la situación 1, los cables, el conductor experimentará una fuerza magnética hacia abajo. Aquí podemos usar la regla de la mano derecha, entonces la corriente del conductor va a ser el pulgar, el campo externo, el campo simbolizado con X va a ser el índice, y si hacen eso, ¿ya? Van a descubrir que el dedo cordial, ¿ya? El dedo cordial va a apuntar hacia arriba, no hacia abajo, ¿ya? Así que es falso. Por producto cruz, otra forma de decir lo mismo. Alternativa 4, en la situación 2, si se coloca un electrón en X igual a 1, tendrá que experimentar una fuerza eléctrica no nula. Eso es verdad porque entre 0 y 2 el campo eléctrico total es distinto de 0. Y como la fuerza es carga por campo, entonces va a haber una fuerza eléctrica no nula. Afirmación 5. La circulación de una corriente hacia la derecha de la página provocará que el campo magnético neto sea menor que el original. Eso es correcto porque el campo original apunta hacia adentro de la página, pero si tenemos una corriente que va hacia la derecha, por regla del tirabuzón, el campo arriba, ¿ya? Va a ir hacia afuera de la página, así que vectorialmente se van a restar. Así que el campo neto arriba del conductor va a ser menor. Por lo tanto, de las 4 alternativas de la A a la D, la correcta es en esta forma, en la letra D.
4 y 5 son verdaderas. Siguiente pregunta, habilidad de pensamiento número 2. Se tienen las siguientes situaciones experimentales. Situación 1, un electrón en el átomo de hidrógeno en el nivel 3. Situación 2, una corriente electrónica transmitiéndose en un diodo de germanio, que es un semiconductor, un cristal de germanio, obviamente, ¿ya? Situación 3, una molécula polar rotando en el plano XY en sentido horario. Situación 4, un poro en una membrana celular con una autoinductancia de 0.3 microhenry. Al respecto podemos realizar las siguientes afirmaciones. Afirmación 1, en la situación 1, el electrón debe absorber un fotón para pasar al nivel base. Eso es falso porque si absorbe un fotón, avanza en los niveles, no retrocede, es lo contrario. Afirmación 2, en la situación 2, el diodo puede transmitir corriente iónica, o sea, se está afirmando que un diodo de germanio, un cristal semiconductor, puede transmitir átomos. Eso es falso, ¿ya? Afirmación 3, en la situación 3, la energía potencial eléctrica no se ha minimizado. Eso es verdadero, porque la molécula polar está rotando. Si estuviera quieta, ahí ya estaríamos minimizando la energía potencial porque el torque sería cero. El hecho de que esté rotando indica que está buscando el equilibrio. Afirmación 4, en la situación 4, el poro funcionará como una inductancia en ausencia de corriente. Eso es falso porque las inductancias, para cumplir su papel, necesitan que por esta circule corriente. Y afirmación 5, en la situación 2, existe un pequeño gap entre la banda de valencia y la banda de conducción. Eso es cierto porque es un semiconductor. Por lo tanto, de las alternativas correctas de la A a la D, la verdadera es letra A. 3 y 5 son verdaderas. Siguiente pregunta. Se tienen las siguientes situaciones experimentales. Una partícula alfa, núcleo de un átomo de helio, o sea, es positivo, ¿ya? Ingresa del extremo superior izquierdo a una región cuadrada en la que existe un campo magnético uniforme. Debido a esto se observa que la partícula se desvía en la forma indicada en la siguiente figura. Es decir, cuando está dentro de la región cuadrada, describe una trayectoria parcialmente circunferencial, un cuarto de circunferencia. Y el eje de giro es, como pueden ver, el eje Z, en sentido horario. Situación 2. Se pretende hacer un estudio a un material cristalino específico de laboratorio en términos de sus propiedades eléctricas. El gráfico de la corriente que atraviesa este material en función del voltaje aplicado es el siguiente. En el eje vertical tenemos corriente, en el eje horizontal tenemos voltaje. Observemos que cuando el voltaje o diferencia potencial es igual a 10, la corriente vale 6. Por lo tanto, la resistencia vale, como es lineal, la resistencia vale voltaje partido por corriente, eso es igual a 10 sextos. ¿Ya? Voltaje dividido por corriente, o sea, eje X partido por eje Y. No estamos calculando la pendiente, porque calcular la pendiente significa calcular eje Y partido por eje X. Aquí estamos haciendo lo contrario, la operación inversa. Al respecto, podemos realizar las siguientes afirmaciones. Afirmación 1. En la situación 1, el campo magnético que provoca la trayectoria circunferencial debe apuntar en el eje X. Eso es falso porque, dado que la velocidad está en X, entonces para que esto funcione, para que la trayectoria sea circunferencial, los vectores campo magnético y fuerza magnética deben ser perpendiculares. Si la velocidad está en X, entonces el campo no puede estar en X. Afirmación 2. En la situación 2, la resistencia es igual a 0.6 ohm. Eso es falso. Es el inverso, verdadero. 10 sextos y no 6 décimos. Dado que resistencia es voltaje partido por corriente y no corriente partido por voltaje.
Afirmación 3, en la situación 1, la fuerza centrípeta es igual a la fuerza eléctrica. Eso es falso. La fuerza centrípeta es igual a la fuerza magnética. Afirmación 4, en la situación 1, el campo magnético que provoca la trayectoria circunferencial debe apuntar en Z, en 0,01. Eso es verdadero por producto cruz o por regla de la mano derecha. Si la velocidad está en X y el campo y la fuerza centrípeta apunta hacia abajo, entonces efectivamente, si colocamos los dedos así, velocidad apuntando en X, fuerza centrípeta apuntando hacia abajo, ¿ya? Entonces, el campo magnético debe apuntar en Z, ¿ya? Eso lo da el dedo índice. Y afirmación 5, en la situación 2, el material convierte la energía cinética de los iones en calor. Eso es falso porque los diodos no transmiten átomos, no transmiten iones, ¿ya? Los cristales, en general, transmiten electrones, no átomos. Así que, de las 4 alternativas de la A a la D, la verdadera es la letra D. Ninguna de las anteriores es verdadera. Siguiente pregunta. Se tienen las siguientes situaciones experimentales. Situación 1, el siguiente circuito. 3 resistencias en total. La corriente sale del polo positivo, pasa por la resistencia 2R, esa es la corriente neta, pasa por la resistencia 2R que está a la derecha, después sube, después va hacia la izquierda, y en la izquierda se encuentran dos caminos, uno por la resistencia R y otro por la resistencia 2R, por lo tanto ahí se bifurca. La corriente a la izquierda, ya sea en 2R o en R, es menor que la corriente a la derecha, dado que se bifurca. Situación 2, dos alambres paralelos M y N que llevan corrientes de 100 A y 50 A en sentidos opuestos, tal como se muestra en la siguiente figura. Significa que el cable M genera un campo que es así, ¿ya? Así, dado que la corriente sube, y ese campo lo siente el cable N, mientras que el cable N genera un campo, la corriente baja, un campo que es así, ¿ya? Dado que la corriente baja, y ese campo generado por el cable N es percibido por el cable M. Al respecto, podemos realizar las siguientes afirmaciones. En la situación 1, por cada resistencia de magnitud 2R circula la misma corriente eléctrica. Eso es falso porque vimos que se bifurca. Afirmación 2, en la situación 1, la mayor corriente circula por la resistencia de valor R. Eso es falso porque circula por la resistencia de la derecha. Por ahí circula la corriente neta. Afirmación 3, en la situación 2, los cables se repelen. Eso es correcto porque podemos usar ya sea el producto cruz o la regla de la mano derecha para encontrar la fuerza, ¿ya? Que va a ser IL cruz D, ¿ya? Y eso va a provocar que en el cable de la derecha, ese producto cruz, va a generar una fuerza en el cable de la izquierda, va a generar una fuerza hacia la izquierda, y en el cable de la derecha, una fuerza hacia la derecha, lo que va a hacer que los cables se repelan, ¿ya? Esto es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Y L, producto cruz con B, ¿ya? Producto cruz con B nos da la fuerza, ¿ya? Afirmación 4, en la situación 1, la diferencia de potencial en la resistencia de valor R es igual a B. Eso es falso porque para que sea B, ambos extremos tienen que estar conectados en la batería. Así que tiene que ser un valor menor. Afirmación 5, en la situación 2, el campo magnético neto puede anularse en la zona C. Eso es falso porque ahí ambos campos apuntan en la misma dirección. Eso es por regla del tirabuzón, ¿ya? Corriente, campo o corriente, campo, ¿ya? Así que de las alternativas que estamos viendo, la verdadera es D. Solo 3 es verdadera. Siguiente pregunta.
potencial, se tiene una carga Q sub 1 de 10 coulomb ubicada en el origen y una carga Q sub 2 de 14 coulomb ubicada en 0,0,1.3 metros. En el punto P, 0,7, 0,5,0 se ubica un ion litio menos 1. Calcula la energía potencial eléctrica del ion litio menos 1. Pero tiene que ser expresada en nanojoules y con 3 cifras significativas, sabiendo que un nanojoule es 10 a la menos 9 joules. El ejercicio se resuelve de la siguiente manera. Hay que recordar que la energía potencial es igual a la constante eléctrica K por la carga 1 por la carga 2 dividido por la separación. Así que aquí tenemos la carga 1 que vale 10, la carga 2 que vale 14 coulomb, y en el punto P hay una carga que vale menos E, dado que esa es la carga del ion litio menos 1. Entonces U va a ser K por la carga 1 por la carga del ion litio partido por la distancia A, esta es la distancia A, más K por la carga 2 por la carga del ion litio partido por la distancia B, esta es la distancia B. Si factorizamos se obtiene esto. Para calcular la distancia A, calculamos un vector recta entre la posición del ion litio y la carga 1, obteniéndose 0,7, 0,5,0. Usamos Pitágoras para la distancia A, va a ser raíz cuadrada de 0,7 al cuadrado más 0,5 al cuadrado, eso da 0,86, esa es la distancia A. Para la distancia B calculamos otro vector recta, va a ser la posición del ion litio menos la posición de la carga 2, se obtiene 0,7 en X, 0,5 en Y, 1,3 en Z, así que B va a ser raíz cuadrada de 0,7 al cuadrado más 0,5 al cuadrado más 1,3 al cuadrado, obteniéndose 1,56. Ahora podemos reemplazar todos los valores en esta fórmula, ¿ya? Sería menos la constante K por E, 1.c por 10 a la menos 19, factor de la carga 1 partido por A, más la carga 2 partido por B, eso da menos 2.967 por 10 a la menos 8 joules, pero la respuesta tiene que estar en nanojoules, así que dividimos por un nanojoule y se obtiene menos 29.67 nanojoules. Siguiente pregunta. Esta pregunta se denomina campo. El campo eléctrico de cierta onda electromagnética en el vacío que viaja con una velocidad igual a 0,0 metros por segundo en el vacío es igual a 21 por 10 elevado a 8 seno de 400y menos omega t menos 0,4 por un vector que vale 2,0,1 newton por coulomb. Calcule la componente Z del campo magnético en Y igual a 0,003 metros y el tiempo igual a 10 a la menos 19 segundos. Escriba aquí abajo la respuesta en unidades de sistema internacional y con 3 cifras significativas. Según el ejercicio, el vector velocidad vale 0,c,0. En el vacío C vale 3 por 10 elevado a 8. Dado que C es omega dividido por K, tendremos que omega es C por K. Observemos que la fase, donde dice seno de algo, ¿ya? Ese algo es 400y menos omega t menos 0,4, lo que significa que la constante K vale 400, así que aquí colocamos 400 y obtenemos omega, 1,2 por 10 elevado a 11. Así que la fase va a ser 400y menos 1,2 por 10 elevado a 11t menos omega t menos 0,4. En el ejercicio aparece que Y vale 0,003, el tiempo vale 10 a la menos 19. Reemplazamos los valores y se obtiene que en este ejercicio la fase vale
0.8. Luego, dado que el campo es dato y vale 2.1 por 10 elevado a 9, seno de la fase por 2,0,1, hay que observar que este vector no es un versor, calculamos su módulo, y eso es raíz de 5, por lo tanto, multiplicamos por raíz de 5 y dividimos por raíz de 5 para mantener la igualdad, y se obtiene que el campo eléctrico también se puede escribir así. Por lo tanto, esta es la amplitud o valor máximo del campo eléctrico, 4.7 por 10 elevado a 9, seno de la fase, en este caso la fase vale 0.8, por este vector dividido por su tamaño, que sería esto, y ese es el versor del campo eléctrico. Dado que tenemos esta ayuda mnemotécnica, podemos encontrar el versor del campo magnético como C cruz E. Dado que el versor C es 0, 1, 0, dado que la velocidad apunta en J o en Y, y dado que el versor del campo eléctrico lo acabamos de calcular, que es este, 0,890045, entonces al resolver el producto cruz, se obtiene que el versor del campo magnético es 0.45 en X, 0 en Y y menos 0.89 en Z. Por lo tanto, el campo magnético va a ser B sub 0, seno de la fase por el versor, o también el campo magnético en Z va a ser V sub 0, que sería el campo eléctrico máximo, la amplitud, partido por la velocidad de la onda, por seno de la fase, por el versor, pero en Z, dado que aquí dice Z. Al resolver el producto se obtiene que el campo en Z vale menos 10 Tesla. Bueno, y con este ejercicio hemos finalizado la retroalimentación del examen. Espero que les haya ido bien. Un abrazo y hasta luego.